Fíjate, decía uno de los chicos, me ha parecido escucharle, que nadie trunque los sueños de un joven, o de la gente joven. Más o menos vamos a hablar de eso, de unos sueños que se truncaron un día, de 3 jóvenes que perdieron la vida. No sé si se sabe por qué o cómo sí se sabe. Quien tiene todas las claves es la persona que está a mi lado, que acaba de sacar a la luz un libro sobre el caso Almería. Cuando parecía que todo estaba dicho sobre el caso Almería, el amigo Antonio Torres ha publicado este libro que se va a presentar en Almería Capital el próximo lunes. Ahora hablaremos de eso con él, que está aquí conmigo. Chacho, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Un placer. Me hace mucha ilusión que estés en mi programa. Siempre estar contigo, una persona a la que te hemos querido mucho, te hemos admirado, con amigos comunes, La verdad desde es que toda la vida, desde siempre. Hemos pasado buenos raticos. Desde siempre, aquellos tiempos tuyos de Andalucía Directo, de las circunstancias. Y tenías muchos ídolos. En mi pueblo había Fernando, que era un militar que, bueno, que él trabajaba, fue uno de los que hizo el pabellón de Nueva Andalucía, el que peleó por el pabellón de deportes, por las instalaciones deportivas municipales, que las trabajó mucho, la iba peleando cuando la Avenida del Mediterráneo era la comisaría de policía. Sí, ya está. El pabellón de deporte y nada más, la piscina, todo eso. Sí. Peleaba. Este hombre te admiraba con locura. Qué Siempre bueno. he preguntado por ti. Bueno, son miles de historias. Muchos años en la profesión junto, Antonio. Y ahora acabas de sacar tu nueva criatura, porque, claro, yo tengo tus libros que hablan sobre la radio. Tú te has encargado de investigar sobre la historia de la radio y del periodismo, ¿no?, en Almería. Y ahora has escarbado en la historia del caso Almería. ¿Por qué? Bueno, sobre todo a la gente joven hay un material enorme. Tú hablas de cada 10 jóvenes y 7 o 8 personas desconocen el caso Almería. La memoria es muy frágil, se olvida. Si en los institutos, en las universidades, no se sabe lo que pasó aquí, la trágica transición. En España, pues en Almería tuvimos el caso de Verdejo, que ni se investigó, ni se detuvo a nadie y tal. Y el caso Almería llevaba ese paso. 2 chicos de Santander que vienen a acompañar a Juan Maña de Pechina, joven de 24 años, que se va a hacer la primera comunión a su hermano, Francisco Javier Maña, con el que estuve el otro día en Pechina. Y bueno, pues alguien dice, cuando van a alquilar un coche en Ciudad Real, en Manzanares, toda la zona esa, se les avería un coche, pues vienen desde Santander y al alquilar el coche, los de la agencia dicen que, bueno, que se parecen a 3 etarras que 3 o 4 días han atentado contra el general Valenzuela en Madrid. Y ahí empieza el drama el infierno para estos jóvenes, porque ellos llegan, duermen en Pechina, en la casa, llegan un viernes por la noche, llegan a las tantas, la madre los espera, toda la familia alrededor por la mañana, el sábado por la mañana, los padres le enseñan la finca, el pueblo de Pechina, el cortijo que tenía la familia Mañas Morales, y luego ellos dicen, bueno, pues estos 2 jóvenes, pues voy a enseñarles lo más moderno que había en Almería para ellos, que era Almerimar, la urbanización de Roquetas de Mar. Y allí van a comprar unos indalos, los clásicos regalos de Almería, y allí los sorprenden, allí los iban vigilando, pero a mí me extraña que en Pechina ya no lo hubieran controlado, si eran tan peligrosos o algo, y algo pasaría ahí de alguna llamada, de alguna cosa extraña, y con el Ford Fiesta, pues aquel fue un rosario porque los detienen, los llevan a la guardia. Las mujeres, la dependiente, dicen, no están haciendo nada, están estos señores muy educados, correctos, con la música, ellos allí que escuchaban en la tienda, y se van y los detienen y los llevan a la comandancia de Almería, los esposan allí, los detienen, le hacen interrogatorios hasta las tantas, les fabrican luego cosas muy falsas, muy burdas, como que tenían 3 pistolas en la eran 2 trabajadores. Esto se hubiera solucionado comprobando. Si ellos dicen hemos venido a una primera comunión de Pechina, pues compruébelo usted que está a 2 metros. Si no hay teléfono móvil, no había tanta voluntad de creerlos o de esclarecer la verdad, como de, bueno, pues nos lo quitamos de en medio y nos apuntamos un tanto. Podría ser, pero ahí hay algunas cosas, algunas circunstancias muy anómalas.
porque en las declaraciones, en las entrevistas, en los interrogatorios que le hacen, porque ahí intervienen no solamente los 3 condenados, sino eran 11 guardias civiles los que salen con el coche con dirección a Madrid. Eso era una cosa muy rara, un invento, un desastre ya inventado, trabajado. Yo creo que ahí hay unos interrogatorios muy duros, porque a eso de las 12, las 1 de la mañana, van con 3 radioteléfonos que llevan 3 coches de la Guardia Civil con radioteléfonos, de estos que se comunican, con Juan Maña a buscar una bolsa a Torre García, a la romería de Torre García, a la zona aquella, que hay un acuartelamiento, Casas Fuertes y tal, que hay mucho interés de gente de poner allí una placa de recuerdo, pero claro, eso no se puede demostrar, porque pasó allí, los machacaron allí, machacaron a Juan Maña, le hicieron sufrir, le hicieron pérdida de algún brazo, de una pierna. Aquello fue un salvajismo, no fue un salvajismo, porque hay una cosita rara. Los radioteléfonos pues se pueden comunicar y se oye todo lo que se dice a otros guardias civiles, y otros que no estuvieran en el ajo de la provincia o del entorno, por lo mismo no querían que se enteraran por qué. Uno de ellos, de los más mandones de allí de esa caravana de un guardia civil, se va al aeropuerto de Almería con el coche y le dice al responsable de seguridad, que entonces se le llamaban, ¿cómo eran? Vigilantes jurados en esa época, al responsable de seguridad del aeropuerto, está de guardia de noche, y le dice que abra el aeropuerto para hacer una llamada telefónica. Y dice, hay cabinas por ahí, no. Desde aquí del aeropuerto abre el aeropuerto, solo para hacer una llamada a la comandancia de Almería. Vuelven otra vez a la comandancia y arreglo seguido, a la hora después de volver a la comandancia de la mañana, emprender camino de Madrid. Qué rocambolesco todo, ¿no? Una lata de gasolina de 5 litros, nadie lleva muda, nadie lleva un cepillo de dientes, una cosa muy rara. El coche cae por ahí y se dice que al disparen a las ruedas, ahí no se ven disparos en las ruedas. Disparan a todos los últimos de las ruedas. No, algo muy raro, muy raro. Entonces, has preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué el libro ahora? Primero, por memoria. Segundo, porque aportamos documentos, algunas cartas y algunas llamadas telefónicas de la familia, testimonios inéditos de Darío Fernández, con 3 o 4 aportaciones, y permanecer ahí con la memoria. Y también una llamada a esas personas que quizá por un falso corporativismo mal entendido, que no es un juicio a la Guardia Civil, ni mucho menos, todos sabemos la capacidad, todos tenemos amigos en la Guardia Civil, y las personas que trabajan por hacer una sociedad mejor, un esfuerzo. No es porque haya 3 delincuentes en el periodismo, o en los taxistas, o en los panaderos. Tiene que pagar todo el gremio. Tiene que pagar el resto. Yo una de las cosas que odio en la vida es generalizar. Todos los periodistas, todos los médicos, todos los no sé qué. Oye, pues tendrá una mala suerte, habrá una circunstancia de un mal periodista, de un corrupto, de una historia, de no sé qué, pero todo el mundo trabaja, se quiere levantar, y además en Almería es muy pequeñita, los telediarios no podría ir por la calle, te diría, tío, no sé qué. Un desastre. Entonces todo el mundo aspira, no somos perfectos, a hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, y punto, sin más. Sí, pero en aquella época y en aquellos días sí que hubo ese hermetismo en torno a la comandancia, y nadie habló. O sea, aquello se hizo una gota de agua, ¿no? Sí, totalmente. Yo ese día, yo estoy a las 11 de la mañana en Aguadulce, y Antonio Cano, que era el corresponsal de Televisión Española en Almería, el cámara. ¿Tú estabas cubriendo la información? Yo estaba con Jiménez Blanco, un diputado de la UCD, que tenía un alto cargo en educación en España, en el gobierno de Adolfo Suárez. Le estaba entrevistando a él, y estaba Antonio Cano conmigo, los 2 únicos que estábamos allí en Aguadulce los domingos, éramos los 2 pobres hombres. Los 2 pringados. Sí, correcto. Y entonces estábamos allí, yo para Radio Almería, entonces de rato y asociada a la SER, y Antonio dice, oye, que de Televisión Española han suspendido la emisión por la mañana, que los 3 etarras han tenido un tiroteo y han muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Hombre, yo me voy a la Radio Almería, empiezo a llamar. ¿A dónde llamo? Pues al Gobierno Civil. El gobernador está quitado en medio, el jefe de prensa quitado en medio. Entonces a la Guardia Civil, que a mí la Guardia Civil se me ponía bien, porque controlaba, hacía información judicial, hacía lo que se hace en Almería. De Era todo. Un periodista conocido para ello. Y entonces muy bien, y había hablado 1000 veces. 2 meses antes, María Asensio Morales, una mujer de Huercalovera, 28 años, había muerto en una manifestación. Y yo me acuerdo, a mí me sorprendió cuando era Castillo, que era el responsable de esto,
Pues yo me quedé impresionado. Digo, pero si este hombre hace 2 meses fuimos Pedro Manuel de la Cruz, que era corresponsal del País, y yo, de Diario 16, de Radio Almería, y estuvo llorando, me decía, esta mujer nosotros no hemos podido hacer. Y dieron una nota que todavía me acuerdo, desde el año 81, 2 meses antes del caso Almería, que decía, esta mujer se golpeó de espaldas corriendo, posiblemente con un objeto contundente que bien podría ser una pieza de arado metálico. Que bien podría ser una pieza de arado, de espalda y tal, el tío llorando y tal. Esto. Pero luego hubo otra cosa también una vez, en una entrevista que vino Adolfo Suárez, estábamos Antonio Grijalva, que está por ahí también para ratificarlo, era periodista de La Voz de Almería, estábamos entrevistando a Antonio Grijalva para La Voz y yo para Radio Almería, a Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, y la entrevista iba muy bien y veíamos allí que algunos guardias de estos nos empujaban. Yo no le daba importancia, entonces eras más joven y te daba igual que te empujaran. Yo veía que el presidente estaba amable, que respondía a todas las preguntas y muy bien. ¿Y qué ocurre? Que vamos a una comida luego, que ya sí vinieron más periodistas y más gente, todo el mundo, una comida con Suárez, las autoridades, todo el mundo, al lado del cuartel de la Guardia Civil, en Aguadulce. Había un restaurante grande entonces, no sé si está ahora o no. Y allí dice, oye Antonio, a Grijalva y a mí, el teniente coronel, que yo he hablado con él 2 veces. En ese momento, bueno, y más, y otras veces, y me dice, Antonio, los que os han molestado ya han sido castigados. Y yo me quedé mirando, no le da, de estas cosas no le da importancia. Sí, que no le hayas prestado atención a aquello. Yo digo, esto es desproporcionado, pero también pensé, será una broma de esto. ¿Cómo va a castigar por el tío? Yo no lo comprendía. Y digo, bueno, pues será una broma. Eso da muestra de que era la algo apertura que había y que después no entiendes cómo se cierra tanto con el caso Almería. Sí, luego ves que hay algún desequilibrio, que ha habido ahí una cosa, y con el caso Almería pues ya pasó. Yo llamo, ahora cualquiera me está escuchando, y usted no sabía a las 3 de la tarde, ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6 dónde estaba el coche que había aparecido, ¿no? El coche lo levantaron a las 9:30 de la mañana a la Guardia Civil, lo trasladaron al depósito de coche, los cadáveres al cementerio, y tú dices, ¿usted no sabía nada? Pues no sabía nada, aquí no ha pasado nada, aquí no había teléfono. ¿Cómo nos enteramos? Para la gente joven, porque ahí este hombre, pues estos que torpes eran, no sabían. Ahora te enteras, ahí en Vietnam cae un castañazo y te enteras al instante en Pulpí o en Los Gallardos, ¿no? Y ahí te encuentras que nadie sabe nada, entonces que va al depósito de cadáveres, como nadie, en la Guardia Civil va allí y hay está la puerta, una puerta pequeñita que entonces había verde. Sí, entraban y salían coches, pero había una puerta verde para entrar el personal y estaba cerrada. Y en esa puerta ponía diríjanse al Ministerio del Interior. Esto. ¿Qué hago yo? Pues como nadie me dice, todos miles de contactos de la gente que iba al fútbol de los pueblos, nadie sabe, todos los alcaldes de la provincia, incluidos el de Jerga, el de Fiñana, el de Almería, nadie sabe nada. Un domingo por la mañana, ¿y dónde están? La familia de los Mañas habían ido buscando a su hijo, yo no lo sabía en ese momento, luego me entero que han estado el padre buscando por todos los hospitales, por todos sitios, no había nada. Y llegó Emilio, un amigo que estuvo el otro día en esto, y lo cito aquí en el libro. Me lo encuentro en la bola azul, pues, y digo, oye, enséñame el cadáver, el depósito de cadáveres. Ese domingo no había ningún muerto en el depósito de cadáveres de bola azul. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, me parece que ha ido un médico forense al cementerio. Allí llego al cementerio, no hay ningún guardia civil, hay 2 policías, a uno lo conozco, nos echan de allí, y yo lo que me sorprende es ver, la primera impresión que digo, una colaña negra, que es pues negro, un trocico de cara, todo carbonizado. Y a mí primero que me dice es que he visto un trozo de madera, no una persona, en el depósito de cadáveres, en la autopsia. Claro, a mí me echa, yo me meto allí. Pero tú llegaste a ver ese resto. Sí, yo he visto los cadáveres y además los tengo en fotos y no los puedo publicar. Claro. Fotos de la Guardia Civil que de esa mañana, de los cadáveres, que eso sería en privado el que quiera para ver la situación como estaba, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo. Entonces llamo a Miguel Ángel Blanco, digo, oye, busca a Pepe Muñoz para el fotógrafo para que vayáis al sitio, pues ya el coche se lo habían llevado, a las 7, a las 6 de la tarde van al coche, porque llamo también a Pedro Manuel, que es corresponsal del País, Pedro Manuel de la Cruz, el director de La Voz actual y de la SER, y entonces Pedro, que era corresponsal del País, digo, oye, vente para acá, Pedro, que esto es muy gordo, esto dicen que son 3 etarras, pero nadie dice nada, por eso digo, nadie sabe nada, y una y otra vez.
Y tenemos la habilidad de que el chofer del juez, yo ya he visto, claro, ya no nos deja ni estar por ahí, pero a 10 metros de la sala está el chofer del primer juez allí dentro y nos dice, esto huele muy mal, esto no sé qué. Digo, pero queremos saber dónde está el coche. Claro. Entonces dice, el alumno, el estudiante de periodismo, dice, pero ¿cómo que no sabe usted dónde está el coche? Con lo fácil que es, hoy un accidente, nadie sabe nada. Pues nos dicen en el punto de jerga, y entonces se van Muyoro y Pedro Manuel, y les digo yo con intuición, digo, si hay allí algo de algún resto del coche o algo, traerme algo. Y me trajeron un espejo retrovisor. Por eso, y lo confieso aquí, nadie lo sabe, ni me lo ha preguntado nadie. Cuando yo pongo, será subconsciente, yo pongo una columna ahí los lunes, hago entrevistas humanas, personales, de otra historia, de gente que no tienen voz ni salen en los medios, o que tienen algo que contar interesante. Yo le llamo el retrovisor. Por eso. No, es por... Ellos sí lo sabrán, no sé, Pedro Manuel como yo. Ellos me traen un retrovisor que había tirado allí en el coche. También la inspección deberían de haber recogido todas las piezas, porque luego también la madre de Juan Mañas tendría trozos de cráneo, trozos de esto, trozos del otro. Eso es un cúmulo de despropósitos. De despropósitos totales, con 3 muertos y el silencio absoluto. Entonces yo creo que este terrible crimen, pues aquí decía yo, un corporativismo mal entendido. Pues no es un juicio a la Guardia Civil, nos sentimos orgullosos del trabajo profesional, solidario y de empatía con el que la mayoría de sus miembros se enfrentan diariamente por hacer una sociedad mejor. Y además estuvieron, luego Darío Fernández fue una figura muy importante, aparte de la familia Mañas que estuvo peleando, pero Darío Fernández Álvarez pues consiguió que un juez instructor, el primero que había, que ni se había investigado, ni entrevistado. Hay 3 muertos, ¿y dónde están los detenidos? Ni nada. La gente feliz y tranquila, lo único se ponen de baja médica algunos ese lunes por la mañana, pero o ese mismo domingo por la mañana, pero ¿dónde están detenidos el juez? Entonces entra Darío 3 o 4 días después y habla con el juez, que el primero, que era amigo mío, dice, oye, que esto, que hay que dedicarse en pie y armas, que aquí hay 3 muertos y no sabemos los responsables. Que sean etarras o sean hijos de Dios. Tienen que ser juzgados y puestos a disposición judicial. Y la pregunta al fiscal jefe de la audiencia de Almería era, ustedes, al final en el juicio decían, tenían que haber hecho la pregunta de clase, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿A qué han venido a Almería? Y ustedes comprobarlo, ustedes no hicieron bien su trabajo. Claro. El juicio se remite a que unas personas no hicieron bien su trabajo. Y luego con argumentos... inventarse luego pruebas falsas para desprestigiarlos personalmente. Eran 3 jóvenes trabajadores y punto. El problema es que dieron al traste con 3 vidas, la vida de 3 jóvenes, y provocaron un infierno en la familia, porque en la familia de Mañas, en Pechina, todavía se recuerda ese suceso, pues imagínate, de una manera desgarradora. ¿Cómo han reaccionado a la publicación del libro? Muy bien. Estuvimos en Pechina el viernes por la noche y muchísimo público. La familia, había 3 hermanos de Juan Mañas, en la mesa estaba Francisco Javier, el niño de la primera comunión, que es un hombre evidentemente, y bueno, un documental, estuvo Rafael Quirosa, el decano de Humanidades, que dio su versión, el hermano, el aspecto humano de cómo era la madre, los padres. A este niño le robaron la infancia, claro. Él rezando en la primera comunión para que apareciera su hermano. A Ángel Rodán, que es un tipo interesante y ya lo dice, conoce, muy lúcido, que dio también su perfil porque hace el prefacio. Quirosa, catedrático ya lo conoce toda Almería, decano de Humanidades, y una persona muy, muy, muy lúcida, hace el prólogo y ya está, estábamos en la mesa y el público de allí de Pechina, pues estupendo y sorprendente, nos vimos respaldado. Era gente de la que ya era gente sencilla y que querían saber, y gente pues preguntando libros. Yo subí unas fotos anoche, el otro día, de las entrevistas que me han hecho en el periódico, en la tele o en algunos medios y tal, y he visto reacciones por distintos sitios de gente donde pilla el libro, llamadas, muchas aportaciones de gente curiosa de querer saber. Pues si queréis saber más sobre el caso Almería y queréis leer lo que aporte, queréis conocer lo que aporta Antonio Chacho en este su libro, tenéis una oportunidad este próximo lunes en la librería Picasso, corrígeme si me equivoco, Chacho, ¿el lunes a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde la librería Picasso se va a presentar en la capital el libro, así que estáis todos invitados. Vamos a llenar la librería, vamos a hacernos con un ejemplar del libro que además os puede firmar y dedicar el propio Antonio, el propio Chacho,
y sobre todo vamos a recuperar la memoria y sobre todo vamos a mantenerlos en nuestra memoria para que, bueno, pues para que por lo menos su asesinato haya servido para algo. Sí, y que algún guardia civil que nos esté viendo, claro, que diga, aunque y alguno que se haya muerto, yo confío porque hay señales ya de que nos están, de que alguien va a hablar. El otro día una viuda por el centro, mi marido era muy buena persona, era estupendo, recibió unas órdenes. Yo creo que hay algunas señales de que alguien se va a morir o se ha muerto y ha dejado ya escrito, porque de los 11 guardias civiles quedan 7. En cualquier caso, eso es una losa que tiene que acompañar a las personas que encubrieron en su momento el acto, el suceso. Es una losa que le debe de acompañar para siempre, ¿no? Y como están vivos, yo conozco a algunos de ellos y están vivos, y yo creo que ellos tarde o temprano pues son gente lúcida. Yo creo que ellos, incluso yo conozco a uno muy amigo, vive en el centro de Almería, que hemos colaborado, trabajado juntos en medio y tal. Este hombre no es partidario de partir piernas ni brazos, pero él vio y controló. Ojalá, y podrían ojalá tu libro sirva precisamente para abrir de nuevo la lata de los recuerdos. Chacho, muchísimas gracias por haber venido a presentar tu libro. Me ha hecho mucha ilusión, de verdad. A vosotros y a seguir peleando. Exactamente.